All right, brethren, let's go back to Acts chapter 14. Ok, vayamos a Hechos capítulo 14 nuevamente. And I want us to once again look at the ground that we covered yesterday. Y nuevamente me gustaría que repasemos todo el material que vimos ayer, o algo del material. So we will once again read from Acts 14, verse 21 to the end of the chapter. Entonces vamos a leer de Hechos 14, versículo 21 hasta el final del capítulo. ¿No? Hechos 14, 21, lo que leímos ayer. Dice la palabra de Dios. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. All right, so it was from this passage that we at least tried to summarize the procedure here. Fue por medio de este pasaje que tratamos de resumir este proceso del cual estamos hablando. We began with verse 26, in which we saw Paul and Barnabas going back to the church that commended them to the work they had now finished. Habíamos comenzado con el versículo 26, donde vimos que Pablo y Bernabé habían regresado a la iglesia que les había encomendado y ahora estaban presentando su informe de que ellos habían concluido el ministerio que les encomendaron. We emphasized the fact that we should work towards finishing the work. Habíamos enfatizado el hecho de que tenemos que trabajar con la perspectiva o con el propósito de terminar aquel trabajo que hemos comenzado. We saw that the finishing of the work is, as we see in verse 23, the appointment of elders within the churches. Habíamos dicho que la culminación del trabajo consistía con establecer ancianos en las iglesias. And then we went backwards and we saw that before you can appoint elders, you should have disciples in the church. Y después de haber dicho esto, retrocedimos un poco y nos dimos cuenta que antes de establecer ancianos en las iglesias, teníamos que haber trabajado en el área del discipulado dentro de la iglesia. And so we saw the Apostle Paul and Barnabas in verse 22 strengthening the souls of the disciples. Es por eso que en el versículo 22 habíamos leído que tanto Pablo y Bernabé habían confirmado o fortalecido las almas y los ánimos de los discípulos. And then prior to that, going backwards again, is the work of evangelism. Y nuevamente, antes de eso, antes de que el discipulado tuviera lugar, habíamos retrocedido un poco más y nos dimos cuenta que la base o el comienzo de todo era el trabajo del evangelismo. And what we saw there is from verse 21, where Paul and Barnabas were preaching the gospel in the city and making disciples. Y lo que vimos allí, vimos esto en verdad en el versículo 21, donde leímos que Pablo estaba predicando el evangelio en la ciudad donde estaba y muchos discípulos estaban siendo alcanzados. So we saw from this passage a very clear pattern from start to finish. Entonces de este pasaje vimos un paradigma muy claro desde el comienzo hasta el final.
we also emphasize that it is not that one procedure stops and another one starts. Once one continues, you just add another one on top and add another one on top. También habíamos visto que en este proceso no es que comienzas con una etapa y luego terminas o paras y luego comienzas con la segunda etapa, sino más bien vimos que cada etapa continúa hasta el final y mientras esta etapa continúa hasta el final simplemente aumentamos la otra etapa y las dos siguen avanzando juntamente y luego agregamos la tercera etapa y todas continúan hasta el final. So, we must never stop evangelizing. Entonces, dijimos que nunca podemos ni debemos dejar o parar de estar evangelizando. In fact, we must be even more evangelistic using the church members that have joined the church. Por el contrario, más bien tenemos que evangelizar aún mucho más y enfatizar esto mucho más, puesto que ahora tenemos los miembros que han sido alcanzados y que son discípulos y que también tienen que estar participando en esta obra de evangelismo. We must also never stop discipling once the new believers have come into the church. Y también dijimos que nunca debemos parar de estar discipulando una vez que los discípulos vienen a la iglesia. Esto seguimos haciendo. But then finally, once we begin the development of leaders, even there, we must carry on up to the end of the work, which is the appointment of elders. Y nuevamente, cuando llegamos a la tercera etapa, una vez que comenzamos preparando los líderes, no podemos quedarnos allí, sino tenemos que continuar hasta el final, que es el establecimiento, o llamémosle el ordenamiento de estos líderes en la iglesia. Okay, so as at the end of yesterday, we dealt with the evangelistic work, we also dealt with the discipleship work. Entonces, el día de ayer básicamente nos concentramos en la etapa del evangelismo y también vimos el aspecto del discipulado. Today, in this session, I want us to deal with that of developing local leaders. Entonces, ahora en esta mañana o hoy día, me quiero concentrar en la tercera etapa, en el desarrollo de los líderes locales. And in a sense, that is what we have in verse 23 of this passage of Scripture. Y en un sentido eso es exactamente lo que tenemos en el versículo 23 de este pasaje. In the book of 1 Timothy and Titus, En los libros de Primera de Timoteo y de Tito, we are given the qualifications for elders. tenemos cuáles son las cualidades o requisitos para los ancianos. And I will want our brother to read them. Muy bien, y vamos a leerlos entonces. The Vamos a first 1 is Timoteo 1 capítulo Timothy chapter 3, 3, and the first 7 verses. muy bien, vamos a leer 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Muy bien, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Good. What we have in those few words are the qualifications for a person to serve as elder. Lo que tenemos en estos pocos versículos son las cualidades, los requisitos
que un pastor o un anciano debe poseer para poder servir. And it's important for us to realize that it's something we must do. It's not an optional extra to church planting. Ok, y lo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta es que esto es algo que tenemos que hacer. No es una opción que simplemente se agrega cuando vamos a plantar una iglesia. Esto no es una opción, esto es algo que tiene que estar presente. So it must be something we should already be praying towards, even as we are evangelizing and discipling the believers. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que estar orando desde el comienzo, cuando estamos evangelizando, cuando estamos haciendo la obra de discipulado. Ya tenemos que estar orando por estos requisitos mientras pensamos en la siguiente etapa. And as we are discipling these believers, we are looking for these qualifications in their lives. Y en el proceso de discipulado, cuando estamos entrenando a estos creyentes, lo estamos haciendo prestando atención en sus vidas, buscando la realidad de estos requisitos en ellos. And there are really three areas of qualification that we find in this chapter. Y como vemos aquí, en verdad hay tres áreas en las cuales vemos estas cualidades en este capítulo. The first is the person's personal qualification in terms of his own character. La primera área que vemos tiene que ver está en relación a sus cualidades personales, en términos de su carácter, de su carácter como persona. And that's what we read in verse 2 and verse 3. Y eso lo encontramos en el versículo 2 y 3, If we could read again. que voy a leerlo de nuevo. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y luego dice apto para enseñar. And verse 3. El versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Thank you. The second set of qualifications is in terms of the person's domestic management. El segundo grupo de cualidades que estos discípulos o ancianos deben poseer tienen que ver o están relacionados con el aspecto doméstico, con sus cualidades en cuanto a cómo dirigir o administrar este aspecto doméstico. And that's what we see in verse 4 and verse 5. Y eso es lo que vemos en el versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? And that last question is very important. Y esa última pregunta que hemos leído es muy importante. How do you expect a person who has failed to manage his own family to be able to manage the church? Es muy importante. ¿Cómo puedes esperar que una persona que ha fallado en dirigir o gobernar su propia familia, cómo puedes esperar que esta persona pueda dirigir o gobernar la iglesia? Again, you are the men on the ground who are doing the actual planting of churches. You must honestly answer this question. Nuevamente, ustedes son las personas que están ahí en el campo de juego. Ustedes están allí entrenando a estos hombres para el ministerio. Ustedes tienen que poder responder honestamente estas preguntas cuando ven a los discípulos. Because in terms of principles, raising a godly family and raising a godly church, the principle is the same. Y esto se debe a que en principio desarrollar o criar una familia piadosa y desarrollar o criar una iglesia piadosa en principio en verdad es lo mismo. But even more than that, if a person can fail to properly raise up
his own children, notice, his own household, his own, he is attached to them. How, if he fails there, how is he going to handle the church, which now belongs to someone else? It belongs to God. Okay. Y no solo eso, no solo es que en principio sean la misma cosa, sino también, más aún, si una persona falla en dirigir y en gobernar su propia familia, sus propios hijos, su propia esposa, es decir, aquellos que son de él por naturaleza, son propios de él, si él falla en hacer esto, ¿cuánto más fallará en dirigir la iglesia que no es de él, sino que es de Dios? And then the third area of qualification Y luego la tercera área de donde vemos aquí las cualidades is the outside reputation. tiene que ver con tu reputación con los de afuera, con tu comunidad. And we see that from verse 6 and verse 7. Y lo ves aquí en el versículo 6 y 7. No un neófito, no que se envanezca, no que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. And there we are seeing two sides of the same coin. Y ahí en estos dos versículos estamos viendo en verdad las dos caras de una misma moneda. First of all, it is the person's own attitude towards outsiders. En primer lugar, la primera cara de la moneda tiene que ver con las actitudes de la persona misma en relación a los de afuera. If he is a recent convert, Si él es un nuevo creyente, es decir, un neófito, un creyente recientemente convertido, his own attitude towards outsiders will be that of pride. su propia actitud con los de afuera podría ser esta de orgullo. Because you'll be saying, now these people around can see how I have been promoted in this church. Porque él va a decir, ahora estas personas de afuera pueden ver cómo yo he sido ascendido en esta iglesia, promovido al liderazgo de esta iglesia. They can see that I made the good choice by beginning to be part of this church. They made a bad choice by remaining on the outside. Ellos pueden ahora darse cuenta que yo he escogido la mejor opción al hacerme parte de esta iglesia y ellos escogieron mal, por eso están afuera. And pride comes before a fall. Y bueno, el orgullo viene antes de la caída. So he says, don't appoint a young convert. Así es que el apóstol dice, no establezcan o asignen a un nuevo creyente como pastor. Then the other side of the coin is the community's own view of the person. Y el otro lado de la moneda ya no es la perspectiva del nuevo creyente en relación a la comunidad, sino es la perspectiva de la comunidad hacia este pastor, hacia este creyente. What do people think about this person? ¿Qué es lo que la gente de afuera piensa en cuanto a este pastor o a esta persona? Now, normally, when the person has a good testimony, people just don't talk about it. Usualmente cuando la persona tiene un buen testimonio, en verdad la gente usualmente no dice nada, no habla de nada. Because they expect a good Christian to be like that. Porque ellos esperan que un cristiano sea una persona buena, un buen cristiano. It is when there is a scandal in the person's life that there is a lot of talking. Es cuando hay escándalo en la vida de la persona que hay mucho chisme, mucha conversación de él, habladurías, ¿no? And you easily pick it up. You don't even need to ask. Y es muy fácil es muy obvio de verlo. Ni siquiera tienes que preguntar, es fácil de verlo. Usually it's your wife who comes to tell you, have you heard? Usualmente es tu esposa la que viene y te dice, ¿has escuchado lo que están diciendo? Because when she goes to the market, she's hearing people talking. Porque cuando se va al mercado escucha a la gente hablando.
When she is on the bus with people, with especially fellow women, they are talking. Y cuando está en el bus con otras personas, especialmente con otras mujeres, están hablando. And so when she comes home, she says, have you heard? Entonces cuando llega a la casa te pregunta, ¿has escuchado lo que está pasando? So the reputation of the person on the outside soon reaches you. De tal manera que la reputación que tienes con las personas de afuera muy pronto va a llegar a tus oídos. And you do not want that the person should fall into disgrace, into the snare of the devil. Y es por esto que es importante, porque no quieres que la persona o el líder potencial caiga en los lazos del enemigo, del demonio, The best o way en descrédito, ¿no? The best way to summarize all these personal, domestic, and society qualifications La mejor manera de resumir estas características en las tres áreas, en el área personal, doméstica y en el área social, is with the first words in verse 2. es con las primeras palabras en el versículo 2. Therefore, an overseer must be above reproach. Entonces, por eso o por lo tanto es necesario que el obispo sea irreprensible. That is the overall statement over everything. Eso es la declaración principal por sobre todo lo demás que va a decir. In other words, there should be nothing in his personal life, there should be nothing in his domestic life, there should be nothing in his public life that would discredit the gospel. En otras palabras, no debe existir nada en su vida personal, en su vida doméstica y en su vida pública que desacredite el evangelio. Now we will notice the same thing when we come to Titus. Vamos a ver exactamente lo mismo cuando vamos a Tito. And we will begin from verse 5 up to verse 9. Y vamos a leer del 5 al 9. El apóstol escribe: Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. All right, again, I want you to notice that 2 times over this phrase, above reproach, is mentioned. Nuevamente, quiero que se den cuenta que aquí en el texto, por lo menos 2 veces se repite la expresión irreprensible. Notice at the beginning of verse 6, Fíjate en el comienzo del versículo 6. it says there, if anyone is above reproach. No, el que fuere irreprensible o cualquiera que sea irreprensible. Again, notice in verse 7, Nuevamente en el versículo 7. for an overseer as God's steward must be above reproach. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. So clearly, that's the issue. Obviamente y claramente eso es el punto importante. When you are developing leaders here, that's what you are looking out for. Entonces, cuando estás desarrollando líderes, eso es lo que estás buscando, observando. You are asking the question, is this individual's testimony above reproach?
tú estás haciéndote la pregunta, ¿es el testimonio de este creyente irreprensible? You are not saying, is he perfect? No, nobody is perfect. No estás preguntándote si él es perfecto, nadie es perfecto. But you are asking the question, is this person with a testimony that is above reproach? Lo que estás preguntando ¿es esta persona alguien que tiene un testimonio por encima o irreprensible, ¿no? And what you notice in this passage of scripture is that the Apostle Paul now begins with the family, domestic, and then he comes to the individual character. Ahora, lo que vamos a ver, lo que vamos a notar en Tito es que el apóstol va a comenzar un poco diferente. Ahora él va a comenzar con la familia y va a terminar con el carácter del. So he says in verse 6, if anyone is above reproach. So we are clear about that. Entonces, por eso comienza en el 6, si alguno es irreprensible. ¿No? Eso es claro al comienzo. And then he goes into his home and says, the husband of one wife and his children are believers and not open to the charge of debauchery or insubordination. Y luego se dirige a la familia, a su vida familiar y bueno, habla que es marido de una sola mujer y que tiene hijos creyentes que no son acusados de disolución ni de rebeldía, ¿no? En la iglesia. So the point again there is that the domestic situation is not open to a person losing his testimony. Y nuevamente la situación allí es que su situación doméstica no es algo causante de perder su reputación por cómo está guiando su casa, ¿no? Notice that he now goes to the personal life again. Ahora fíjate que en el 7 va a pasar a su vida personal. And we'll ask our brother to read verse 7 and verse 8. Y vamos a leer tanto el 7 y 8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. And then he ends with the ability for this person to use the word of God in the lives of believers. Y luego él va a terminar este pasaje hablando de la habilidad de este creyente de utilizar la palabra de Dios en la vida de los otros creyentes. That is very clear from verse 9. Eso es muy claro en el versículo 9. So, brethren, this is what we are to aim for in the lives of the individuals we are preparing for leadership. Entonces, hermanos, esto es lo que tiene que ser nuestro propósito o nuestro enfoque cuando estamos preparando o desarrollando estos líderes. Esto es en lo que debemos concentrarnos en la vida de estos líderes potenciales. Let me try and put it this way to you. That what you are aiming for is simply spiritual maturity. That's all. Para ponerlo de una forma simple, en verdad lo que tú estás buscando o aquello en lo cual te estás enfocando es buscar madurez espiritual. This is not like looking for people who can play in the Peruvian national team. No, esto no es como buscar gente que puede jugar en el equipo de fútbol de Perú, ¿no? Where you are looking for the person whose legs can dribble the ball. ¿No? Donde estás buscando a la persona cuyas piernas pueden driblear de la mejor manera, ¿no? You are looking for those who have matured through your teaching. Tú estás buscando por aquellas personas que han madurado como resultado de tu enseñanza. They are showing that they are ahead of their friends in applying the word of God to their lives and using the word of God in the lives of others. Ellos han demostrado o están demostrados
que están un paso más adelante en comparación con sus amigos, en el sentido de que ellos están aprendiendo y aplicando la palabra de Dios en sus vidas y a la vez están retando a otros a aplicarla en la vida de ellos. And because you are shepherding the flock, you can see it. Y la verdad es que puesto que ustedes están pastoreando a los creyentes en su iglesia, ustedes pueden ver quiénes son estas personas. You can see the individuals whose characters are being shaped by the word of God. Ustedes pueden darse cuenta quiénes son estos individuos cuyo carácter está siendo formado por el Señor, por su palabra. You can see the individuals whose family lives are being molded by the word of God. Tú puedes ver quiénes son estos individuos cuyas vidas familiares están siendo moldeadas por la palabra de Dios. You can also see the individuals who are gaining the respect as Christians, even by the people outside the church. Tú también puedes saber y observar quiénes son estos creyentes que están ganándose el respeto de sus amigos como cristianos en su comunidad. So those are the individuals you begin to pull aside and you begin to work with. Entonces, estos son los individuos que tú los comienzas a separar, llevarlos a un lado y comienzas a trabajar con ellos. You begin to give them extra lessons in the Word of God. Entonces tú comienzas a darles material extra, lecciones extras en relación a la palabra de Dios. Extra lessons in how to look after God's sheep. Les comienzas a dar lecciones extras en cuanto a cómo guiar o cuidar de las ovejas de Dios. Extra lessons in Christian doctrine. Les comienzas a dar lecciones extras en relación a la doctrina cristiana. Those are the individuals you also share some of the responsibilities with. Estos son los individuos con los cuales también comienzas a compartir responsabilidades de la iglesia. Those are the individuals you spend more time with. Estos son los individuos con los cuales vas a pasar más tiempo. That's the way in which you seek to develop them as leaders. Esto es la manera mediante la cual tú vas a desarrollar o debes buscar desarrollar líderes. Clearly, you must be telling them openly that the reason why you are spending such time with them, the reason why you are instructing them, the reason why you are giving them these responsibilities is because you want to develop leaders for this church. Obviamente tú estás diciéndoles directamente a ellos la razón por la cual estás haciendo esto, la razón por la cual estás pasando más tiempo con ellos, la razón por la cual les estás dando toda esta información es porque tu propósito es desarrollar líderes cristianos, ancianos. Eres directo con ellos en expresar tu propósito. Now, how do I know that these individuals are now ripe? They are ready. Yeah, we understand. Ahora, entonces, ¿cómo sé ahora que estos individuos, cómo puedo saber que finalmente están listos, están maduros? There are two words I normally use. Okay. Hay dos palabras que usualmente yo uso para expresar esto. The first is mutual respect. La primera palabra, que es una palabra compuesta, es respeto mutuo. And the second is mutual admiration. Y la segunda es admiración mutua. Let's quickly talk about those two. Hablemos rápidamente de esas dos expresiones. The mutual respect El respeto mutuo is that they mature to a point where they
are now also under the lordship of Jesus Christ. They are independent in judgment from you. Ok, la razón del respeto mutuo es que ellos ahora han crecido o están en el punto que entienden que están bajo el gobierno o el dominio del Señor Jesucristo, de su autoridad. In other words, you don't want to appoint leaders who are simply your yes, yes boys. En otras palabras, no quieres asignar o establecer ancianos o líderes que son tus muchachos que siempre dicen sí, sí, pastor, sí, pastor, sí, pastor, sí, sí. You Tus want, ayayelos. okay. You want to appoint individuals who function from the Bible. Quieres establecer individuos que están funcionando de acuerdo a la Escritura. They know that you are the servant of God who is teaching this word. Ellos entienden que tú eres el siervo de Dios que está enseñando su palabra. And they also know that that's what you want them to do. Y ellos también saben y entienden que eso es lo que tú quieres que ellos hagan. To be servants of God who are seeking to share this word with the flock. Tú quieres que ellos sean siervos de Dios que están buscando enseñar la palabra de Dios a las ovejas, al rebaño. They know they are made in God's image and you are also made in God's image. Ellos entienden que tanto tú como también ellos son o han sido hechos en la imagen de Dios. They know the Holy Spirit lives in them and the Holy Spirit lives in you. Ellos también saben que el Espíritu Santo vive en sus vidas como también vive en la tuya. So on that basis they respect you. Entonces, basado en esto, ellos te respetan. And on the same basis you respect them. Y bajo la misma base, tú también les respetas a ellos. If I was speaking in Africa, I would say even if you belong to different tribes. Si yo estuviera hablando esto en África, también diría que ese respeto mutuo se debe realizar incluso si tú perteneces a tribus diferentes. In other countries, I suppose I would say even if you belong to different castes. En otros países, entonces yo voy a decir, aun si perteneces a una diferente casta social. What matters is we are saved, we are made in God's image, the Holy Spirit lives in us. Entonces, lo que estoy diciendo es, nosotros mismos, tú y yo, hemos sido hechos en la imagen de Dios. Tú y yo somos siervos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. So here's my question. Aquí entonces lanzo la pregunta. Is that what we are inculcating in the people we are developing for leadership? ¿Es esto lo que estamos inculcando en las personas que estamos desarrollando como líderes? So that they function directly under Jesus Christ. De tal modo que ellos puedan funcionar directamente bajo la supremacía o el gobierno de Jesucristo. As equals with you. Como iguales a ti. The second phrase that I use is the phrase mutual admiration. La segunda frase que utilizo es la frase admiración mutua. Admiration has to do with gifting, levels of giftedness. La admiración tiene que ver con nuestros dones, en todo caso con los niveles de dones que tenemos, los diferentes lugares en donde nos encontramos. In other words, I might be a good preacher. En otras palabras, quizá yo podría ser un buen predicador, but I may not be a good organizer. pero tal vez no soy un buen organizador. That other person that I am developing into a leader Aquella otra persona
que estoy desarrollando para ser líder, may not be a good preacher, quizá no sea el mejor predicador, but he may be a very good organizer. pero probablemente podrá ser un excelente organizador. So I admire his gifts of organizing, Entonces yo admiro su habilidad de organización, as he also admires my gifts in teaching. y así como también él admira mi habilidad en la enseñanza. And so within the context of leadership development, Entonces, en el contexto del desarrollo de liderazgo, I genuinely admire the gifts that individuals have in the leadership I'm developing. entonces yo debo o genuinamente admiro los dones que estos individuos tienen en el equipo. Maybe, as is the case with me back home in Zambia, I don't know anything about money accounting. Así es como, tal vez para darles de ejemplo, en mi caso allí en Zambia, yo no sé nada en lo referente al dinero, contabilidad, manejar dinero, esas cosas. When we start talking about budgets, I get bored. Cuando comenzamos a hablar en cuanto a presupuestos, yo me aburro. Because to me, these are just numbers in front of me. Numbers. Porque para mí son solo números delante de mí. But I always admire individuals who are seeing more than numbers. Así es que por eso siempre admiro a los individuos que están viendo más que números. Who can tell me that I know where we are going as a church from numbers. Admiro a esas personas que pueden decirme, yo sé a dónde estamos dirigiéndonos o encaminándonos como iglesia a través de sus números. And they can even tell me that in 2 months' time we will have serious problems because of the numbers that they are looking at. Y admiro cuando ellos me pueden decir que de aquí a 2 meses vamos a tener serios problemas mirando esos números. Because to me, it's just numbers. Porque para mí son solo números. So I admire them. Así es que les admiro. And you want to have such individuals in the leadership Y tú quieres a tales individuos en tu liderazgo. because they have gifts that you don't have. Porque ellos tienen dones, habilidades que tú no tienes. And you have gifts that they do not have. Y tú tienes dones que ellos no tienen. And then together, you are then able to lead the church forward. Entonces, juntos ustedes pueden llevar adelante a la iglesia. You may have an individual, for instance, who is very fatherly to the congregation. Tú The father. quizás tengas un individuo en tu iglesia o en tu grupo de liderazgo que es una persona muy paternal, como una figura paternal con los miembros de tu iglesia, muy amoroso. Who gets very affected when there is a problem in an individual member's life. A quien le afecta mucho cuando experimenta un problema en la vida de otro creyente. Whereas for you, you are like a medical doctor. Mientras que tú eres como un médico, como un doctor, Just want to cut open, get things out, ¿no? Solamente quieres cortarle, abrirle, sacar el tumor, botarlo y cerrarlo, y ya está. next. El siguiente, ¿no? Okay, again, you admire such a person. ¿No? Como Dr. House. Nuevamente tú admiras a tal persona. So you are developing them as through these qualifications. Entonces, nuevamente, tú los estás desarrollando a través, a desarrollar estas cualidades que hemos hablado. You are also seeing that they are becoming more independent of you and more dependent on the word and obeying Christ.
entonces también tú estás experimentando que ellos se están independizando un poco más de ti, pero se están volviendo más dependientes de la palabra de Dios y obedeciendo a Cristo. And their own gifts are coming out and you are admiring them. Y sus propios dones están dándose más a conocer, tú los estás observando y tú les admiras por eso. So in that way, you know that you've got a good team working towards the finishing line. Entonces, en ese sentido, tú sabes que tienes un buen equipo trabajando para llegar a la meta final.